Bueno, pues estamos ahora para hablar de temas muy importantes referentes a la salud y principalmente a algo que va ligado totalmente a la maternidad, la lactancia. Y recibimos a la pediatra Jackie García. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, bienvenida. Jackie, siempre un placer porque pues bueno, eres asesora además de pediatra, es asesora en lactancia materna y pues bueno, ahora sí que nos traes un tema muy importante y relevante para todas las mamis, ¿verdad? Sí, fíjense que hoy vamos a hablar de uno de los problemas que se puede presentar durante la lactancia y esto pues me ha gustado compartirlo justo este día porque he tenido varias mamis que están cursando por este tipo de problemas. Entonces, me interesa mucho que puedan tener en cuenta los síntomas que pueden presentar ante un problema de mastitis, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, tal cual, y esto pues puede corresponder a alguno de los lóbulos de la mama, y nosotros vamos a ver sintomatología cuando se trata de una mastitis aguda. Hay varios tipos de mastitis en relación a la mastitis postparto o durante la lactancia. Generalmente vamos a verlo entre la tercera y la cuarta semana. La mayoría de las mamis van a presentar, que presentan mastitis, van a presentarlo en esta etapa, pero esto no significa que no lo puedan presentar en una etapa posterior de la lactancia. Ni siquiera cuando ya está establecida. Sí, también, o sea, sí puede presentarse después, ¿verdad? Pero la mayor parte de las mamis lo van a presentar en esta etapa tercera, cuarta semana del posparto. Es un porcentaje pues relativamente variable, hay literaturas que hablan de 3 hasta 33%, más o menos un promedio de 20%, algunos en México hablan de un 10%. Entonces, de estas mamis que van a presentar mastitis, un 10% más pueden presentar complicaciones como los abscesos mamarios. Entonces, es muy importante que nosotros cuando estamos teniendo sintomatología, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver inflamación en el pecho, vamos a sentir el pecho indurado, vamos a ver enrojecimiento y va a haber dolor. En esta imagen estamos viendo, bueno, es una mama, estamos tapando el pezón y estamos viendo una zona por debajo de la areola en donde hay inflamación, hay un eritema. Entonces a esto le podemos agregar síntomas generales como pueden ser malestar general, como cuando estamos muy engripados, y aparte puede haber fiebre. Y ante esta sintomatología nosotros nos tocamos y sentimos un bultito durito y nos vemos en el espejo y hay eritema, entonces es muy importante, súper importante que vayamos a atención médica, ¿sale? Generalmente la mayoría de las mastitis pueden resolver con cuidados generales, pero sí hay que estar resolviendo la causa, ¿verdad? O qué pudo estar contribuyendo a que esa mastitis se presentara. Doctora, y qué importante, qué difícil más bien esta situación, porque luego te limitas, no puedes tomar algún tipo de medicamentos, ¿no? También, por lo mismo que estás lactando, no sé, ¿qué puede hacer una mamá al presentar a lo mejor temperatura, por ejemplo? ¿Qué sería recomendable que hiciera? Bueno, si estamos hablando en el contexto de mastitis, pues lo primero que hay que hacer es acudir a la revisión. Sí pueden tomar medicamentos, de hecho, dentro de las recomendaciones iniciales, manejo general, va el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, pero sí es muy importante la evaluación, justo para eso, para adecuar el manejo y nosotros estar siguiendo a esa paciente muy de cerquita y ver que no desarrolle otras complicaciones. Si con el manejo no responde, entonces tenemos que ya dar antibióticos, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario suspender la lactancia a través de una mastitis? O sea, cuando estás atravesando por una mastitis, ¿necesitas suspender la lactancia? No, eso es algo muy recurrente y de hecho es una de las causas de abandono de la lactancia. Entonces las mamis se asustan porque pues les dicen es una infección y entonces dejan de lactar, pero no pueden seguirlo, no es contagioso, o sea, se ha visto que no se va a pasar al bebé. Entonces deben de seguir lactando. Ahí una de las imágenes que estamos viendo en la segunda es ya una complicación, que estamos hablando de un absceso mamario. Entonces, pues esto es de las cosas más temidas para nosotros en cuestión de lactancia porque no queremos que ninguna mami
curse por esta situación, ¿verdad? Entonces, sí podemos evitar llegar a eso, pero sí hay que acudir a atención médica. Ya nosotros valoramos antibióticos y vigilamos respuestas. Inicialmente damos a veces tratamientos empíricos, pero si no hay una buena respuesta, pues se tienen que hacer ya más estudios, incluso cultivos de leche materna, pues para ver qué es lo que está pasando en ese pecho, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, pues además de obviamente que tienen que asistir al médico, ¿qué otros cuidados pueden hacerse? O sea, y es necesario, en cuanto tú detectas que tienes una mastitis, ir al médico, o sea, porque he escuchado casos, doctora, que incluso pueden las chicas quedar hospitalizadas, ¿verdad? Las mamis quedar hospitalizadas por una mastitis, maltratada, ¿verdad? Pues sí, generalmente hacen caso omiso de los síntomas, entonces puede ser que ya lleguen con un avance del problema, o puede ser que a lo mejor no responden al tratamiento, pero ya ellas ya no regresan a la atención. Entonces, a veces pueden presentar mastitis subagudas, que ya esto se puede dar incluso sin síntomas generales, como por ejemplo la fiebre, el malestar general. Simplemente la mamá refiere como que tiene un calambre o un ardor en el pecho, pero no lo relacionamos ni con fiebre ni lo relacionamos con otros síntomas, entonces es más difícil de diagnosticar una mastitis subaguda. Entonces, generalmente hay un antecedente de que pudo haber existido un problema de mastitis previamente, que a lo mejor se trató, pero quizás el tratamiento no fue muy efectivo y entonces desarrolla esta complicación, ¿verdad? En algunas ocasiones a lo mejor las mamis pensamos que es parte de la lactancia, y es también importante saber que la lactancia no tiene por qué ser dolorosa, ¿no? Y esta condición sí lo es. Yo me imagino que el dolor debe ser insoportable. Sí, es sumamente doloroso, y aquí también parte de las recomendaciones que antes dábamos mucho era date masajes en el pecho. ¿No? Bueno, ahí hay mucha controversia por el uso de los fomentos calientes, porque a veces también se ha visto mayor proliferación bacteriana. Entonces, aquí la cosa en cuestión, por ejemplo, de los masajes, que son muy usados para cuando traen inflamación. Entonces, si hay ya un diagnóstico de mastitis, el masaje pues puede llegar a ser más traumático para el tejido y favorecer complicaciones ya relacionadas a la mastitis, como la formación pues ya de una induración que nosotros llamamos el flemón, y de ahí pues dar derivación a un absceso. Ok, entonces, ¿y cuál sería, por ejemplo, un factor de riesgo para la mastitis? Bueno, ahí puede ser factores individuales de la mamá, que ya tenga una predisposición genética, por ejemplo, puede haber historial de toma de antibióticos previamente que puedan afectar la flora bacteriana y favorecer en la disbiosis, que pues es la alteración totalmente de la flora bacteriana. Nosotros normalmente en la leche vamos a tener pues bacterias, ¿verdad? Pero pues ya el que estas bacterias se desarrollen hacia un problema ya infeccioso, pues va a depender mucho de todas estas cosas, ¿verdad? La sobreproducción de la leche también se ha visto asociada a este proceso de mastitis. Entonces, sí es ver qué pudiera estar ahí causando este tipo de problemas en esa mami específica para tratar de corregir la causa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, siempre con un tema súper importante para todas las mamis. ¿Y qué les parece si seguimos con más? Así es, mi querida Jackie, gracias por estar con nosotros. Obviamente contáctela a ella, es una experta en el tema. Y bueno, te vemos próximamente por acá con nosotros. Gracias.